Bueno, vamos a continuar hoy día con la materia de administración de obras de construcción. En la clase anterior dimos un resumen de distintas etapas y de variables que influyen en cómo nosotros tenemos que resolver ese tema de pensar cómo organizar la construcción y después cómo llevarla a cabo, controlarla hasta el final de la obra o del periodo que indique el contrato, que algunas veces dijimos que incluía la postventa o marcha blanca. Entonces, para acercar este tema a lo que es la ejecución de obras, vamos a partir en lo que tenemos que hacer al inicio de una obra de construcción. Una de las formas que tienen las obras de construcción de iniciarse es partir la ejecución después de que se participó, por ejemplo, en una licitación, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en una empresa que participa en una licitación, es frecuente que haya un equipo, una oficina técnica dentro de esa empresa que hace los estudios de las propuestas. No siempre los profesionales que están en terreno, que están haciendo la función de dirigir la obra, son los mismos que realizan los estudios de licitaciones. Entonces ese es un punto bien interesante que hay que abordar también. Y hoy día les voy a hablar de ese tema, que tiene que ver con la importancia que tiene aprovechar el esfuerzo y el trabajo que ya se hizo cuando se analizó la licitación y traspasarlo de la manera más clara posible a la etapa de ejecución. Entonces vamos a esta clase a hablar algo del estudio de las propuestas y de cómo esa información se traspasa al encargado o al equipo encargado de la ejecución de la obra, de terreno, digamos. El estudio de propuestas dijimos que era una de las herramientas que había en la administración y que aparecía al inicio de la vida del proyecto, ¿no es cierto? Ahí está toda la etapa de planificación y otra serie de cosas que se hacen para la propuesta. En algunos otros ramos yo le había dicho varias veces que los estudios que se hacen para hacer un presupuesto, por ejemplo, se hacen de acuerdo a su objetivo. O sea, hay un presupuesto inicial que se hace en el estudio de la licitación que nosotros tenemos que revisar y usar como herramienta para la etapa de ejecución. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser un poco entregar de manera resumida las etapas del estudio de una licitación o de una propuesta de construcción. Eh, lo vamos a hacer de manera resumida porque esto forma parte de otro ramo que se da en paralelo este semestre, que es el de estudio de propuestas, parece que se llama, o estudio de licitaciones. Entonces aquí vamos a hablar resumidamente de esa etapa, de las etapas y de los antecedentes principales que entrega esa etapa del estudio del proyecto, y después conocer la forma en que se hace el traspaso de esa información al equipo que está encargado de administrar la obra. Es muy importante eso de conocer cómo fue procesada y manejada la información durante la licitación, eh, para aplicar esos mismos conceptos y objetivos que se planteó la empresa cuando se ganó la licitación. Entonces, el tema del traspaso de la información es, como les digo, muy importante, y es un proceso que hay que ajustar después a la realidad de cada proyecto. Ahora, ese traspaso de información es un concepto que está dentro de la administración de empresas, que ahí, como le gusta colocar nombres
en inglés, es un concepto que se llama kick-off, kick-off, que en el fondo se traduce como el puntapié inicial. Entonces, dentro de la administración, es muy importante la etapa inicial del desarrollo de los proyectos. Y nosotros vamos a tener que, para la etapa de ejecución, que es el objetivo de este taller, poder administrar una obra de construcción, es muy importante el inicio. Entonces, en ese inicio, como primera etapa, nosotros usamos la información que viene desde el estudio de la licitación. Ustedes más o menos, me imagino, tienen la idea de las etapas de la vida de los proyectos, ¿no es cierto? Más o menos conocen distintos tipos de contratos y la forma en que se elaboran las propuestas. Ya, esa es la etapa que vamos a hablar de manera resumida, que es el proceso de licitación. ¿Hay algún comentario o duda al respecto antes de empezar a entrar en este tema? No, profesor, por acá. Ya. Entonces, cuando pensamos nosotros en el estudio de una propuesta, ese estudio tiene un objetivo principal, que es confeccionar un presupuesto que sea confiable y competitivo en el mercado. Acuérdense que en las licitaciones nosotros estamos participando junto con otras empresas que tienen el mismo objetivo, que es lograr la adjudicación del contrato de un proyecto cualquiera. Ahora, ese estudio para resumirlo en el presupuesto, por ejemplo, que nosotros hacemos, se hace de manera de tener la menor incertidumbre y riesgos posibles. Siempre en los estudios de presupuestos para licitaciones, independiente del tipo de contrato que sea, nosotros estamos analizando en base a antecedentes que nos entregan los mandantes, que indican la parte técnica y la parte administrativa que hay que cumplir, ¿cierto? Que después se refleja en un contrato. Tiene varias características las licitaciones. El tiempo normalmente no es muy largo, está acotado. Los antecedentes tienen distintos grados de detalle. Entonces siempre está la posibilidad de que hayan pequeñas cosas que se puedan escapar en los presupuestos. Por eso habla de que hay una incertidumbre. No es algo negativo, es una condición que tienen los presupuestos. En el presupuesto yo me estoy anticipando a algo que se va a construir. Y hay muchas variables externas que pueden afectar ese presupuesto. Entonces siempre hay ahí un grado de inexactitud de los presupuestos. Entonces, lo que dice aquí el objetivo principal del estudio de propuesta es confeccionar un presupuesto confiable, o sea, que nos dé cierta seguridad de que no deberíamos tener muchas variaciones después al llevarlo a la práctica, y también que sea competitivo, que nos permita ganar la licitación. En resumen, el objetivo es una competencia entre varias empresas en que al final lo que cuenta es llevarse la propuesta, pero ese llevarse la propuesta no puede ser a cualquier precio, digamos. Ahí hay unas imágenes que saqué de una bibliografía que estoy usando, eh, que es bien gráfica, que muestra que es una competencia similar. En las dos competencias hay un ganador, que al parecer es el mismo, pero hay una diferencia que en el ejemplo se refleja respecto al resultado económico de la licitación. ¿Ya? En este primer caso, la empresa que se gana la licitación lo hace con un margen de utilidad. En cambio, en la segunda, ese precio que se puso en el presupuesto tuvo una utilidad o un margen menor. Entonces, ese margen no es aleatorio, es algo que también se estudia dentro de las licitaciones
que tiene que ver mucho con cobrar un precio, cobrar la utilidad que se espera, muchas veces cubrirse de algún riesgo y de las condiciones en que estoy en ese momento. ¿Ya? Las utilidades de las empresas no cobran siempre la misma utilidad en todas las propuestas a las que se presentan. Depende mucho de las condiciones en las que se encuentra la empresa. Hay hartos factores. Entonces, el presupuesto, como dice el primer párrafo, tiene como objeto determinar el costo en forma anticipada de una obra antes de construirse, lógicamente. Ahora, ¿en qué se basa el valor que nosotros presentamos al final de una propuesta? Aquí hay varias cosas que se analizan. La parte del estudio de costos es una de las variables que intervienen en esto. En el estudio de costos me estoy refiriendo a hacer las adjudicaciones, los análisis de precios, etcétera, determinar todos los costos y llegar a un valor total. Y después hay una decisión respecto al porcentaje de utilidad que se le va a agregar a esa oferta. ¿Ya? No es 100% que uno use directamente lo que da el presupuesto. Se agregan otras condiciones para tomar la decisión de agregarle un monto que al final va a ser reflejado en la utilidad. Entonces, el valor final al que llega el presupuesto de una licitación se basa en varios pasos o varios aspectos que están enumerados aquí en este resumen. Una de las cosas que se considera al momento de, vamos a suponer que el equipo técnico hizo todo el estudio de costo, llegó a un costo directo, analizó los gastos generales, llegó a un valor de gastos generales, y ahí hay una decisión de la empresa respecto al porcentaje de utilidad que va a agregar. ¿En qué se basa la empresa para tomar esa decisión? Y otra cosa que hace el dueño de la empresa es revisar más o menos que el presupuesto que le hizo su equipo esté dentro de los rangos normales, que no haya haber un error muy grueso. Entonces eso hay que detectarlo antes de enviar la licitación. ¿Qué herramientas nos sirven? Experiencias anteriores en obras similares. ¿Ya? A medida que uno va haciendo, o una empresa va haciendo varias obras del mismo tipo, ya tiene un valor histórico que las empresas lo usan en distintos parámetros. Por ejemplo, algunas ya saben cuánto vale el metro cuadrado de un edificio de oficina, de obras similares. Entonces, ahí hay una aproximación que permite hacer una revisión rápida y pensar en que si el presupuesto está bien o está mal. Otra cosa muy importante en la que se basan los presupuestos es en los antecedentes técnicos y administrativos que entrega el mandante para que las empresas estudien la oferta. Ahí están todos los planos, las bases administrativas, las bases técnicas, etc. Después está la planificación de la obra, que la empresa, de acuerdo a cómo va a planificar la construcción, previamente lo piensa, ve más o menos cómo lo va a planificar. Eso también puede influir en los costos. Las ubicaciones y análisis de precio unitario son las que nos entregan los números duros, como dicen la gente, ¿no es cierto? Que eso es medible, es revisable. ¿Ya? La determinación de los gastos generales, eso va a variar de acuerdo a los costos fijos de cada empresa y a sus costos variables también. Independiente de lo que vale el costo directo, ustedes ya saben que se agregan en los gastos generales todos los costos que son indirectos a la ejecución, pero que permiten que la obra funcione. Se agregan los costos financieros y en ese momento ya, después que están todos esos aspectos claros, se define la utilidad. ¿Ya? La utilidad depende de muchos factores, puede ser mayor o menor. Todos esos procesos nos dan esas diferencias de ganar una propuesta con distintos márgenes y cuando se decide, por ejemplo, ganar una propuesta con poca utilidad.
Entonces, el presupuesto es la primera herramienta importante que vamos a comentar. Permite a las empresas comprometerse a construir a un precio determinado, lo que incluye asumir algunos riesgos, por ejemplo, por errores en las ubicaciones, por errores en algún precio unitario, o algún problema que haya durante la ejecución, que pueda significar una pérdida, también es un riesgo que se asume. Por ejemplo, en esto de asumir o de estimar los porcentajes de pérdida que pueden haber, se usa mucho este tema de la experiencia anterior en obras similares. ¿Ya? O en tipos de contratos similares. Esto va a tener pequeñas diferencias de acuerdo al tipo de contrato, si es sumersado o si es por administración. Ahora, ¿por qué es importante el tema del presupuesto y el estudio de la licitación? Básicamente porque los errores que pueden llegar a ser grandes en los presupuestos, después que se adjudica la licitación, acuérdense que hay un proceso en que después de la firma del contrato ya es obligatorio aceptar lo que uno puso en la oferta. Entonces, en caso de que haya un error grande que no se haya detectado a tiempo, pone a la empresa en una situación muy difícil, porque muchas veces el valor de los proyectos, de la ejecución de una obra, como son montos altos, puede llegar a ser varias veces mayor al capital de la empresa, incluso al patrimonio de la empresa. Entonces, un error grande en los presupuestos pone en riesgo la integridad de la empresa para poder seguir manteniéndose a flote, digamos. Entonces, ese es un punto súper importante, que hay que reducir al mínimo posible errores en el estudio de los presupuestos. Además de eso, se debe considerar también, para tener un valor certero en los presupuestos y también en la ejecución, contar con profesionales competentes para ejecutar el trabajo en la obra, la carga de trabajo de la empresa, la complejidad del proyecto, la disponibilidad de máquinas, capacidad económica de la empresa, características del mandante y del contrato, y posibilidades de futuros trabajos con el mismo mandante. Esos factores, que son varios ahí que dicen y que vimos muy rápido, también influyen en la oferta final. Por ejemplo, podemos ver cualquiera de los que están ahí. Esto de la carga de trabajo de la empresa puede, por ejemplo, hacer variar de una obra a la otra el porcentaje de utilidad que la empresa va a presentar en su oferta. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que ya está con su capacidad, o que ya tiene una obra y que en esa obra tiene incorporado todo su equipo, que está trabajando en esa obra, y se va a presentar a otra licitación, ahí la empresa tiene que tomar la decisión si se presenta con el mismo porcentaje de utilidad y de imprevisto y de todo lo que agregan a los costos directos, pensando en que ya no tiene el equipo disponible y va a tener que traer un equipo. ¿Qué puede significar eso para la empresa? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? O sea, si ustedes tuvieran una empresa y tuvieran a sus maestros y a su profesional de obra dedicado a esa empresa, y tienen que presentarse a otra, ustedes tienen que tomar la decisión de en qué condiciones se presentan a esa oferta. Vamos, como punto de partida, tendríamos que decir que si yo me gano esa licitación, voy a tener que armar un equipo nuevo. Voy a tener que buscar gente que puede que no tenga la certeza de cómo funcionan,
¿Eso qué puede implicar para la empresa? Ahí Gracias. se puede tomar de distintos puntos de vista, así que ahí pueden pensarlo de distintas formas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un riesgo o es una oportunidad? Son ambas. Sí, bueno, ¿de qué depende? ¿Cómo podría influir? A ver, pongan ustedes un ejemplo, por ejemplo. Depende de los contactos que tenga para poder quizás contratar las partidas que son más fuertes dentro de la obra. ¿Ya? O sea, en ese caso lo que yo haría es eh, que el administrador de obra que tengo tiene que tener sus conocidos en el rubro, cosa de que los tenga siempre en contacto y los pueda subcontratar se podría decir, o tomarlo a trato. Y así no le queda una carga fija a la empresa. Y eso suele suceder o se hace de manera habitual casi. No es fácil, sí, ¿por qué? Porque hay que ir jugando con las variables de carga de trabajo y cómo está el entorno de la construcción. Correcto. Mira, interesante ese análisis que hiciste ahí. Entonces, siguiendo con ese ejemplo, ese hecho de buscar un equipo profesional, colocar un supervisor de uno mismo que los controle y a lo mejor subcontratarlo, si ustedes se fijan, genera una estructura para la empresa que es distinta a la que usa habitualmente. Entonces, trabajando con el equipo propio, la empresa ya sabe el rendimiento, el resultado que tiene su equipo. A lo mejor sabe que no necesita eh, un profesional dedicado exclusivamente a controlar la ejecución porque el equipo funciona bien. En cambio, si arma otro equipo, eso puede que le signifique un mayor costo en, como dice el ejemplo de Leonardo, en tener un profesional que vaya a controlar a esos subcontratos o a ese equipo de gente nuevo. A lo mejor yo podría pensar, pucha, a lo mejor voy a correr un riesgo de que es necesario que le ponga un poquito más de porcentaje de imprevisto cuando yo haga mis gastos generales. En vez de poner 10% de gastos generales, le puedo poner 11%. Se dan cuenta de que todos esos matices hacen variar la decisión de qué porcentaje de gastos generales y de utilidad le voy a poner a mi obra. Ya no depende solamente de la ubicación y del análisis de precio unitario, sino que depende de factores externos de cada momento y de distintas obras y de la carga de trabajo que pueda haber. Oiga, profe, Sí, bueno, si una empresa ya más consolidada, más grande, también va a incluir el departamento de recursos humanos que tiene esa empresa. La capacidad de buscar buenos maestros, buenos también profesionales. sí, correcto. Pero ¿Sí? ahí el análisis que hay que hacer es, por ejemplo, yo tengo dos obras simultáneas, Ah, ya, que perfecto. son el mismo edificio, pero en dos manzanas distintas, por ejemplo. En el primer edificio voy a ocupar mi equipo de trabajo que ocupo siempre. Ah, ya, Y en el segundo, en el otro edificio, como tengo todo mi equipo ocupado, a lo mejor el administrador de obra puede cambiarse un rato para allá, ir a revisar el otro edificio, sí. pero las cosas que yo le voy a agregar a mi oferta deberían ser diferentes, podrían Ya. ser diferentes. Entonces, esa es Yo una creo que, decisión que toma el que está a cargo de analizar la licitación y le agrega gastos generales y utilidad distintos. A eso quiero llegar, que no siempre hay una tendencia que uno piensa que los gastos generales que uno cobra, ya yo cobro un 30% entre gastos generales y utilidad y eso lo voy a cobrar en todas las obras. Y eso nos puede llevar a quedarnos cortos, que si hacemos una obra con mayor incertidumbre de que pueda pasar algo, puede que nos quedemos cortos con el 30%. Entonces esa decisión hay que tenerla clarita antes de presentar la oferta. Profe, ¿Sí?
Sí, respecto a lo que estaba mencionando de qué le pasa a las empresas, hay un caso, no tengo recorte diario, pero más o menos en el 2010, no sé si usted recuerda la empresa Texa. Sí, 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 conocía a los Texas en su buena época. Ya, yo tengo antecedentes dentro de todo porque como trabajaba en el rubro de proyectos de red de incendio, entonces en el rubro Texa participó o estuvo construyendo Minera Esperanza. ¿Ya? Sí, y la forma de contrato o de relación entre Minera Esperanza y Texa, los gringos hay una forma que es muy habitual que le llaman EPC, que se llama Engineering Procuring Construction. O sea, ¿qué es lo que se hace? Texa El hizo diseño el y la proyecto, ejecución. claro, Texa y casi llave en mano. Entonces, de los $1.000 millones que estimó Texa, se saltó a 1.700 y ahí se lo comió Salfa. ¿Por qué? Porque que no, o sea, se pegó ese error, le costó desaparecer a Texa y fue absorbido por Salfa y que finalmente terminó Salfa, si no me equivoco, terminó el proyecto de Minera Esperanza, eso más o menos fue en el 2010. Eso. Claro, interesante porque ese fenómeno que pasa en una empresa que uno piensa que tiene una espalda gigantesca, la proporción del valor de los contratos de ejecución puede ser varias veces mayor a la capacidad económica de la empresa. Y eso se aplica al todo rango de empresa. Es más crítico si en una empresa que tiene poco capital para absorber eso, ¿no es cierto? Muchas veces las empresas chicas quiebran. Empresas grandes también corren el riesgo, pero se supone que ellos tienen un equipo mayor para poder estudiar bien estas etapas que estamos hablando de esto ya de administración de la empresa como empresa. Entonces, esos fenómenos afectan a las decisiones y al grado de riesgo que uno quiere tomar, además de todas las que están en esta lista. Entonces, eh, ya hablamos un poco de las dos primeras, me parece súper atingente los comentarios que hicieron. Y son distintas situaciones que no pueden preverse totalmente. Lo que sí hay que tener claridad que uno tiene que analizar esos temas antes de presentar la oferta para disminuir un poco esos riesgos. Y que las mismas empresas pueden incluso cobrar en ciertas situaciones porcentajes de utilidades menores. O sea, hay ciertas situaciones en que las empresas están dispuestas a arriesgarse a ganar poca utilidad, ¿no es cierto? Porque a lo mejor quieren mantener el equipo de gente y tienen a la gente esperando y en vez de perder al equipo profesional y de maestros y de especialistas, prefieren mantenerlos con pega porque después va a venir una más grande. Entonces, uno toma la decisión, en esta licitación me voy a presentar bajo este objetivo, ganármela aunque gane poquito. Ahora, Profesor, ¿cuál es la importancia, al tiro, que tiene que ver esta decisión con lo que estamos hablando ahora? Que estas decisiones que se toman durante la etapa de licitación tiene que transmitírsela al equipo que va a hacer la ejecución. O sea, el equipo que llega a ejecutar la obra después, o el profesional que se haga cargo de la obra, tiene que saber que en esa licitación el margen es chiquitito y tiene que hacer toda su planificación pensando en que no tiene mucho margen para cometer ningún error. Tiene que apretar. Claro, pero tiene que tener esa película clara desde el principio. Y como muchas veces uno no es el que estudia la licitación, ahí hay dos opciones. O te entregan esa información clarita y además tú tienes que revisarlo. O sea, tú tienes que dedicarte a revisar el presupuesto que presentó mi jefe cuando firmó el contrato para ver si no tiene algún error. Esa es un poco la idea. A ver, profesor, yo tengo una sí, duda. dime. Mire, es solamente como para un ejemplo. Si como empresa se presentan a la ejecución de una obra
y luego en paralelo a otra. Y en las Sí. bases se están presentando para el primer trabajo con una espalda, es un ejemplo, de 5 millones. Ya ellos tienen 5 millones como respaldo financiero. Después la segunda construcción, que aunque sea con subcontratista, van a presentar la misma espalda, o eso tiene que aumentar, porque las bases son en un trabajo y van a ser diferentes la otra, porque o estamos hablando solamente de un proyecto en común. Eh, no, no, si pueden ser más proyectos, pueden ser distintas situaciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso que me dices tú, la empresa ya sabe que tiene que tener un resguardo en la primera obra, ¿cierto? Independiente de lo que digan las bases, como decisión propia, digo yo. Entonces, si se presentan otra obra, tienen que estar conscientes de que a lo mejor necesitan suplir ese margen que se les achicó de capital, y para que sea atractivo presentarse, es probable que digan, ya, yo me voy a presentar, pero voy a cobrar un poquito más caro de lo que cobro normalmente, porque ya no tengo capital para afrontar algún riesgo. Claro, Ahora, porque en algún motivo ellos tal vez van a tener que utilizar ese monto que ellos tienen como respaldo y van a quedar desprotegidos en la segunda. claro, claro, por eso ese es el tema que habla la materia antes, de que dice que siempre hay un margen de incertidumbre respecto a cuando uno se presenta a un proceso, que uno tiene que analizar si es válido el riesgo o no de presentarse. Ahora hay varias situaciones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, las bases muchas veces piden garantías, ¿cierto? Boletas de garantía. Cuando las empresas son chiquititas, se presentan a una obra y tienen que pedir una boleta de garantía según las bases que las da el banco. Pero ahí el banco te va castigando porque ya no tienes más capital. Si tú te presentas y vas al banco a pedir una segunda boleta de garantía, el banco a lo mejor te va a decir, ya, bueno, te doy una segunda, pero una tercera no te la puedo dar. Entonces ahí se mezcla el tema financiero con el tema del capital y el tamaño de la empresa. Pero suponiendo que no tenemos problemas de capital, también hay que tomar esta decisión, pues. ¿Cuándo eh, es atractivo o no ganarse la propuesta? Eso puede hacer que uno vaya con una utilidad buena o con una utilidad chiquitita. Si nosotros no traspasamos esa información a la etapa de ejecución, va a ser un problema durante la ejecución que pase cualquier cosa. Ya, bueno, ahí hay varias cosas que pensar, hay que ir analizándolas de a poco. Después vamos a hacer algún ejercicio de esto, un ejemplo, para ir aplicando estos conceptos. Y es bien dinámico eso. Sí, sí, pues por eso lamentablemente no hay una receta que sirva para todos los casos, porque las posibilidades de que pasen cosas distintas de un proyecto a otro son muchas. Es como el clima casi. Claro. ¿Dónde íbamos? Íbamos aquí. Entonces, como les decía, aquí estábamos analizando cosas que hay que pensar, además del tema del estudio de costo. Por ejemplo, otras cosas que influyen en los valores de la oferta son la disponibilidad que tenga la empresa de equipos y materiales, por ejemplo, y maquinarias, perdón, ya sean propias o las condiciones que uno tenga para arrendar. La disponibilidad de eso también afecta los valores que uno presenta en las licitaciones. ¿No es cierto? Uno, si tiene, por ejemplo, maquinaria disponible, es probable que los precios unitarios incluso puedan ser menores a los de una empresa que tenga que comprar máquinas o que tenga que arrendar máquinas. Entonces eso nos puede llevar a tener una ventaja o una desventaja
en estas competencias que son las licitaciones. O sea, yo cuando analizo mi costo directo, acuérdense que nosotros le asignamos un costo a las maquinarias que estamos usando. Si yo tengo máquinas propias y las tengo justo desocupadas, las tengo disponibles, a lo mejor puedo poner un costo unitario que va a ser menor al de una empresa que tenga que comprar máquinas para presentarse a la licitación. Y se supone que después ellos también tienen que recuperar ese costo y lo cargan en presupuesto. Entonces influye eso también en los estudios del valor final con que se presenta uno a una licitación. La capacidad económica de la empresa también influye en todo este tema de las garantías y del tener que afrontar riesgos, o incluso también eso depende, te van mezclando las cosas. Por ejemplo, la capacidad económica, ¿dónde se puede mezclar? Por ejemplo, con las formas de pago, ¿no es cierto? Hay ciertas licitaciones que establecen formas de pago. No pensemos en una obra más chica que pueda ser más sencilla de analizar, por ejemplo. Una construcción de una casa en que uno se pone de acuerdo con el mandante en cobrar un porcentaje chico de anticipo y la mitad cuando se ponga termine la obra gruesa y el saldo al final. Entonces ahí puede haber, en ese contrato específico, pueden haber periodos en que para financiar la obra la empresa tenga que sacar de su capital y recuperarlo en 2 meses más cuando reciba el segundo estado de pago. Entonces esos factores también influyen en cómo yo me presento. Tengo que considerar eso. Las características del mandante y del contrato, también ahí se relaciona un poco con el anterior. Ahí uno también puede ver si puede haber algún riesgo en que hayan demoras en los pagos, por ejemplo. Si yo hago un contrato que no esté totalmente claro, que sea un contrato muy sencillo, por ejemplo, que no esté bien especificado y yo veo que corro el riesgo que de repente el mandante no tenga financiamiento para seguir construyendo, yo tendré que tomar mis precauciones, digamos. La posibilidad de trabajos futuros con el mismo mandante también puede llegar a influir, sobre todo cuando uno se gana contratos no por licitaciones públicas, sino por contrataciones directas. La gente que trabaja, por ejemplo, en las remodelaciones de las tiendas, que se vuelven especialistas en remodelar tiendas y saben que tienen que cuidar a ese tienda grande que siempre me tiene trabajo durante todo el año. A lo mejor a él le voy a cobrar distinto que lo que le cobro a alguien que viene por primera vez a ofrecerme un trabajo, ¿no es cierto? Porque yo a este otro, yo sé que tengo un trabajo seguro, le puedo hacer un precio especial. Entonces ese tipo de cosas influyen en esta etapa de licitación. Todavía estamos hablando del tema de cómo nosotros estudiamos las licitaciones. Me he adelantado un poquito diciéndole la importancia respecto al traspaso de la información para la etapa de ejecución. Entonces, dentro de estas cosas, nosotros tenemos antecedentes que nos permiten llegar a determinar el valor de la oferta, ¿cierto? Los antecedentes, esto los vamos a ver bien rápido porque, a no ser que tengan alguna consulta, me la van haciendo. Porque eso ya los tenemos más o menos claros, los antecedentes de una licitación. Bueno, aquí no está, sí está tan mezclado en el fondo. Nosotros vamos a tener 2 tipos de antecedentes en las licitaciones, antecedentes técnicos y antecedentes administrativos. Aquí están escritos en orden distinto, están todos juntos, digamos. Los antecedentes principales que van a formar este expediente, que es lo que nos entrega normalmente el mandante para nosotros presentar una licitación, o son los requerimientos del dueño del que va a financiar la obra, por ejemplo. Puede ser una persona que se quiera construir su casa.
que a lo mejor no tiene ni siquiera los planos, pero tiene la idea y nos pide a nosotros que le hagamos un diseño de más o menos lo que quiere, va a ser esta parte, la de los antecedentes. Más formales son, en contratos más formales, los antecedentes van a ser casi siempre el contrato, las bases administrativas, las especificaciones técnicas, los planos, las aclaraciones que puedan haber durante el periodo de la licitación, que se entiende normalmente las bases administrativas indican que durante el proceso de licitación se pueden hacer consultas del proyecto y las respuestas se entiende que forman parte del contrato de ahí para adelante y son válidas para todos los oferentes. Entonces esas aclaraciones también forman parte de los antecedentes. Y la otra es la normativa relacionada. De acuerdo al tipo de construcción, los contratos de construcción, yo creo que todos, indican que además de cumplir lo que está escrito en el contrato, se entiende que uno también asume que tiene que construirlo de acuerdo a las normas que correspondan a cada caso. Entonces, con todos esos antecedentes, yo podría llegar a estimar un presupuesto agregándole los gastos generales a la utilidad, considerando todos los puntos que vimos antes. Estos que están acá, estos antecedentes y planificación, son los mismos que están escritos más arriba. Son estos. Aquí están los antecedentes, después viene la planificación y después vendría el estudio de costos, que es ubicación y análisis de presión unitaria. Entonces, después que se estudian todos los antecedentes, ya se sabe lo que uno quiere construir, o lo que el mandante quiere que le construyan, ¿no es cierto? Toda esa parte sale del estudio de los antecedentes. Para poder llegar al presupuesto, además de estudiarme todos los antecedentes técnicos y administrativos, que los dos influyen en los precios, yo tengo que hacer una etapa que es la de planificación. En esa etapa de planificación se asignan los recursos, se define el equipamiento necesario para la ejecución de la obra, se define una estrategia respecto al cumplimiento del plazo, después se define la metodología de trabajo que va a tener el equipo que va a trabajar en la obra, y ahí se hace el programa de trabajo. Esa es la segunda etapa, que es la planificación. Hay una imagen que más o menos está buena, esta imagen, no la hice yo, pero me pareció buena porque muestra la relación que hay entre los proyectos que están al fondo y cómo yo lo pienso, analizo los antecedentes, cómo están haciendo estos monitos de aquí, y planifico, por ejemplo, los recursos que voy a tener que emplear para poder ejecutar la obra, si esto es un edificio, una casa, etcétera, de acuerdo a lo que diga el plano. En esta imagen se ve, por ejemplo, el uso de las grúas en la construcción de un edificio. Eso es algo que va a definir el equipo que estudia la licitación en el proceso de planificación. Va a decir, bueno, yo voy a ocupar 2 grúas para que tengan el alcance suficiente, y esa decisión que se toma en ese momento va a afectar también a la ejecución después. Esta asignación de recursos y el equipamiento necesario para construir es lo que va a condicionar los pasos siguientes. Por ejemplo, la estrategia respecto al plazo va a ser un poquito más amplio, pero influye en el equipamiento y cómo yo planifico la ejecución, interviene de manera directa en los plazos. Me van a servir, por ejemplo, para poder construir la carta GAN. Es distinto que yo use grúas de elevación en un edificio, porque van a tener un rendimiento, una capacidad de carga, y van a permitir un avance de la ejecución distinto al que
se daría si yo planifico en vez de eso usar, por ejemplo, bombas de hormigón y elevadores de otro tipo, van a tener otro rendimiento. Esa planificación es la que me va a permitir llevar eso a un programa de trabajo, que yo ya sé cuánto me debería demorar. A lo mejor por efectos de un estudio económico se vio que bastaba con una grúa, por ejemplo. Y ahí me voy a demorar un poquito más porque la grúa va a tener un rendimiento que va a hacer el avance un poco más lento. Pero a lo mejor no se justifica porque las grúas son caras tener dos. Entonces, esa decisión que es planificación, después yo la uso, tengo que usarla para que el programa que yo haga sea congruente con la planificación. Y hay libertad de uno elige la que prefiera, o sea, la alternativa que uno piense que es la más adecuada para la situación específica. Lo importante es que esas decisiones se van agregando a cada una de las etapas. Eh, la metodología de trabajo también, la metodología de trabajo ahí uno define en base a los programas, a la estrategia que uno use respecto a los plazos, por ejemplo. Uno define los equipos de trabajo, los horarios, los turnos, si es necesario turnos normales o dobles turnos, o trabajar 24 horas en algún periodo. Y todo eso tiene que tener una planificación. Y ahí se llega después al programa de trabajo, que es el que uno establece fechas. Y ahí ya iríamos en la segunda parte. Ya estudiamos los antecedentes, hicimos nuestra etapa de planificación, se hizo un programa de trabajo, ahí también ya están entre estas dos, ya podemos hacer los presupuestos, tenemos hechos los presupuestos. Cuando ya tenemos estas dos, hicimos el estudio y planificamos cómo lo vamos a hacer, en base a esas decisiones de cómo lo vamos a hacer, podemos trasladar eso a los precios unitarios. Entonces ahora ya deberíamos tener las condiciones claras para hacer el presupuesto. ¿Qué cosas importantes podríamos recalcar respecto a las cubicaciones? Porque las cubicaciones ya le hemos dado en todos los ramos con el tema de las cubicaciones. Entonces aquí vamos a ver algunas cositas que son detalles importantes, que de repente se nos van porque hemos estado pasando la materia de manera fraccionada, y es bueno tener así una visión general. Entonces aquí no vamos a hablar de cómo se hacen las cubicaciones, porque al final las cubicaciones son recomendaciones, pero cada uno puede crear su propio sistema de trabajo, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas que deberían ser siempre comunes a todos los tipos de cubicaciones, que tienen que ver con conceptos generales. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer esta etapa del estudio de costo, eh, yo estoy analizando todos los antecedentes técnicos, ¿cierto? Y todas las cosas que intervienen en mi proyecto. Se hace el itemizado, separo las partidas, etc. Y eso lo hago respecto a los antecedentes iniciales. Pero aquí, en esta etapa de la cubicación, es cuando se detectan muchas cosas, porque aquí en la cubicación yo entro a medir detalle por detalle, elemento por elemento. Y ahí van apareciendo en este proceso, como estoy viendo todos los planos y lo estoy comparando, esta es la oportunidad precisa para hacer esta cosa que dice aquí al principio, que es revisar o estar atento a que concuerden todos los antecedentes técnicos. Es decir, que haya una concordancia, por ejemplo, entre el itemizado que yo estoy haciendo con los planos y las especificaciones técnicas. ¿Ya? Eso quiere decir, eso me va a ayudar a que no me quede ninguna actividad fuera del presupuesto, que puede pasar. Nosotros ya sabemos que en la construcción son muchas partidas.
y que no siempre el itemizado viene hecho, no siempre las licitaciones te entregan el itemizado. Las licitaciones públicas sí, para que todos coticen lo mismo, pero hay otro tipo de licitaciones, privadas o de otro tipo, que no te entregan el itemizado, sino que uno mismo lo tiene que construir. Independiente de eso, siempre hay que estar pendiente de que concuerden las actividades que están en el presupuesto con las que estamos viendo en los planos. Otra cosa importante es que revisar que los planos concuerden entre sí. ¿Ya? O sea, que los elementos que están indicados, por ejemplo, en los planos de estructura, coincidan con las dimensiones de los elementos que están indicados en arquitectura. Mientras más grande y complejo el proyecto, aparecen cada vez más, ¿cómo se llama esto? Interferencias. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay interferencias muchas veces en los proyectos de edificios o de centros comerciales o de supermercados, por ejemplo. Aparecen muchas interferencias entre los elementos estructurales y las instalaciones. ¿No es cierto? Que hay choque entre las instalaciones, entre ellas. Por un mismo espacio, un proyectista colocó el aire acondicionado y de repente cuando uno está construyendo o cuando está incluso estudiando los antecedentes, se da cuenta que choca con las tuberías del alcantarillado, por ejemplo. O que hay detalles que no están claros, o que no están los detalles. Entonces, esa etapa de concordancia entre itemizados es una característica que uno detecta cuando está haciendo este nivel de estudio, a ese nivel de detalle. Las ubicaciones se hacen de una manera bien detallada, digamos, para que sean seguras. Otra cosa importante es ver la congruencia entre los planos generales y los planos de detalle. Que los detalles que están en el proyecto permitan construir con claridad lo que está especificado. También da la oportunidad de, si una propuesta pública que tenga periodo de consulta y respuesta, uno va, junto con la ubicación, va anotando todas las dudas que no se puedan aclarar, por ejemplo, que hayan detalles que no están en los planos y que tampoco están en las especificaciones. Entonces ese es el momento de dejarlas anotadas para mandarlas como consulta durante la licitación. Es muy importante que las ubicaciones también consideren lo que dicen las especificaciones técnicas. Normalmente, además de cubicar, por ejemplo, si uno está ubicando los hormigones, uno verifica que las especificaciones y los planos concuerden los tipos de hormigón. ¿Para qué es importante eso? Revisar las especificaciones para poder separar las partidas y ubicarlas de la manera que nos sirva. Si nosotros estamos con diferentes tipos de hormigones, tengo que ubicarlas por separado. O poder extraer esa información de manera separada. Cosa de saber cuántos metros cúbicos de un tipo, cuántos metros cúbicos de otro, etc. Por ejemplo, a lo mejor nuestro itemizado dice tabiquerías. Y dice estructura de tabique. Y no dice nada más. Y yo veo en los planos que en los tabiques hay unos más anchos y otros más delgaditos, dibujados. Y no dice nada más. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? ¿A qué parte debería seguir revisando? Debería seguir revisando en las especificaciones técnicas, ¿cierto? Porque a lo mejor las especificaciones técnicas dice en una parte que los tabiques de la zona, no sé, de los dormitorios son de 15 centímetros con volcanita por los dos lados, y la zona de baño es de 12 centímetros con volcanita por un lado y fibrocemento por el otro. Eso que yo leí en las especificaciones, cuando yo cubico, tengo que cubicarlos por separado, porque son distintos tipos de elementos. Y lo otro que existe, que a veces uno no lo tiene en mente, es la normativa. En edificación no tanto, porque la normativa, o sea, a pesar de que hay una norma de construcción, que es la que está puesta aquí en la imagen,
no sé si ustedes la han visto, la han usado en alguna oportunidad, que es la norma 353, perdón. Esa norma establece ciertos criterios para ubicar los distintos elementos. Y se llama así: construcción, ubicación de obra de edificación, requisitos de las ubicaciones. Ahora, es extraño porque esta norma no es algo que te obligue a ubicar de esa forma, sino que son recomendaciones para el caso de la edificación. Entonces uno puede guiarse por esta norma. Salen varias cosas, no es larga, no sé si la han visto. ¿Se me fue el audio o se fue la señal? No, No, profe, profe, se escucha bien. No, estamos acá, Estamos profe. atentos. ya, Ven pensé que me nomás. habían dejado solo. No, A lo para mejor nada. está muy aburrido, dije yo, estoy dando la lata, se fueron. No sé, ¿han ya tocado ver esta norma? ¿La han ojeado? ¿No? Sí, profe. Profe, le escuché cortado el audio. ¿Qué dijo? Que si han usado o han visto o han leído esta norma. O sea, sé que existe, pero usado, poco, casi nada. Y la pasamos en ubicaciones esa norma, en técnico. Bueno, igual no es algo de que preocuparse tanto, porque, como les digo, no es una norma que sea así, que te obligue a hacer el estudio de costos de esa manera, sino que es una norma que tiene recomendaciones. Pero sería interesante, o sea, yo pienso que es útil echarle una leída porque hay varios detalles chiquititos que son buenas recomendaciones. Y no es larga, no es complicada de usar, y en el fondo uno hace algo parecido de manera intuitiva en la obra de edificación. Sea una norma que no te obliga a hacer cosas, sino que son recomendaciones. En cambio, hay otros tipos de proyectos de construcción en que sí existen normas para ubicar ciertos elementos. Por ejemplo, y esas normas están registradas en manuales. Por ejemplo, está el manual de carreteras, hay otro manual que es similar al manual de carretera, y el que está aquí arriba, que es como un manual de ejecución y de diseño de obras portuarias, que es del MOP. Como el MOP ingeniería, y los ingenieros son súper estructurados, ellos trabajan en este tipo de proyectos. Normalmente las bases y las especificaciones técnicas te dicen dónde ubicar los elementos. Es re extraño, ¿no? Y uno tiene que cumplir, el presupuesto tiene que estar hecho de acuerdo a esas normas. Por ejemplo, las especificaciones de un proyecto de pavimentación ya más complejo, de una carretera, en las especificaciones técnicas normalmente te dicen, por ejemplo, si usted tiene no sé, que hacer un retiro de material que no cumple la calidad, que hay que sacarlo, eso tú tienes que ubicarlo en la partida que se llama retiro de material cualquier categoría, de acuerdo al manual de carretera, el tomo tanto, número tanto. Entonces, para este tipo de proyectos, cuando uno hace los estudios de costo, tiene que hacerlo usando estos manuales, manual de carretera, el de obras portuarias, para poder colocar los costos en el lugar correcto, que después te los pagan de acuerdo a esos ítems. Es súper rígido ese sistema. En edificación no, en edificación no es tan rígido, súper flexible. Uno puede poner partida con el título que uno quiera, siempre que haya claridad entre las dos partes. En cambio, en las obras civiles,
Normalmente todo el proceso es mucho más riguroso, entonces ahí hay que hacer los presupuestos con el manual de carretera al lado. Bueno, pero ese es un detalle anexo, pero lo quise poner aquí porque igual hay ciertas cosas que hay que cumplir de manera distinta en esos tipos de obras de construcción. Después nos pasamos a la etapa del análisis de presión unitario, que esto también está bien visto, y lo vamos a pasar rápidamente. Primero hay una definición de las partidas se identifican, se separan y se colocan en un itemizado. Cada partida está definida. Entonces, en base a esa definición, que está en las especificaciones técnicas normalmente, y en los planos, yo tengo que hacer un análisis de precio unitario. Al hacer ese análisis de precio unitario, incorporo los recursos, que son los insumos que salen aquí. Se incorporan los recursos. Por ejemplo, en esta imagen de aquí al lado se incorporaron los materiales, ripio, arena, cemento. Siempre en los textos colocan los ejemplos de los hormigones. La mano de obra, aquí está la maquinaria, hay un desgaste de herramientas. Entonces aquí se incorporan para cada actividad los recursos que se van a utilizar. Muchas veces cuando uno estudia una licitación, por efectos de tiempo y otras cosas, hace los precios unitarios así, incluso copiándolos de otra obra, de la misma empresa se supone, o de una cosa parecida que uno hizo y ya uno ya sabe quién le coloca esas cosas. Entonces después eso no es tan útil cuando pasa a la ejecución, porque en la ejecución a lo mejor yo no voy a ocupar una betonera, sino que voy a ocupar hormigón premezclado. Entonces ahí tengo que hacerme yo otro análisis. Ya no puedo ocupar el mismo que había en la licitación. Para la administración de la obra estoy hablando, para yo saber cómo administrar mi obra. ¿Por qué es importante este tema? Porque después hay muchos procesos en que uno lo más rápido es extraer la información que ya está estudiada en el análisis de precio unitario, y eso me va a permitir hacer varias cosas después durante la ejecución, incluso las compras de materiales, la provisión de materiales, las estimaciones de tiempo. Si yo quiero hacer una carta GAN, podría ocupar los rendimientos que salen aquí para determinar el tiempo. Etcétera. Se colocan los rendimientos. Una cosa importante es, cuando ya hay una licitación, que las cotizaciones de los recursos, ojalá los materiales, los valores que yo coloque aquí, no sean sacados de la página del SOIMAC. Si es para una licitación, o sea, yo ahí tengo que asegurarme de hacer varias cotizaciones, saber cuánto me va a costar realmente, y en base a eso yo coloco un valor aquí en el precio unitario. No necesariamente el mismo, puede ser distinto. Pero sí yo tengo que saber que voy a poder encontrar los materiales a este precio. Si yo puse este análisis de precio unitario, que aquí esta cuestión debe ser más antigua, está a 5.500 el metro cúbico de arena. Entonces, esto se supone que debería uno analizarlo en el mercado, el valor que tiene, que voy a poder comprar la arena aquí en San Antonio, que aquí ya no es 5.500 en la actualidad. Bueno, además se agregan otras variables dentro de estos análisis de precios que tienen que ver sobre todo con el suministro de materiales, con la logística, con variables externas a la obra, como las condiciones del clima, de los accesos, que podrían llegar incluso a hacer que los materiales me salgan más caros llevarlos a la obra. Entonces eso tiene que estar incorporado en el análisis de presión unitaria. Y después que están hechas esas dos cosas, yo hago los costos directos. Después le agrego los gastos generales, que están ahí indicados todas las cosas que uno analiza para llegar a un valor de gasto general, que se agrega al costo directo.
Y después de eso viene la decisión técnica y económica de agregar las utilidades. Eso se hace al final, y normalmente si una empresa lo hace el gerente de la empresa o el dueño de la empresa, porque él tiene claro su situación como empresa y él ve si con qué porcentaje de utilidad se presenta, de acuerdo a esas condiciones que vimos algunos ejemplos antes. Entonces hay una definición que ya se escapa un poco de lo técnico y que tiene que ver con lo económico. Entonces, una vez que el equipo que estudia licitaciones llega a un costo directo, calcula los gastos generales de acuerdo a la planificación, a los recursos que tenga la empresa, a los medios disponibles que tenga, a los costos indirectos, todo eso se puede analizar y se puede calcular el valor de los gastos generales. Entonces, si, por ejemplo, a mí, una empresa me dice, oye, estúdiame esta propuesta, ya, yo hago todo este análisis, los costos directos, los gastos generales, llego a un valor de costo directo, le sumo los gastos generales, y en las utilidades le digo ya, mira, esto vale costo directo, estos gastos generales estimo yo, ahora tú tenés que agregar la utilidad, el porcentaje de utilidad. Y esa es una decisión que toma el que está como dueño de la empresa. Además de eso, para tomarla, antes de decidir que la oferta está bien, y con esa me voy a presentar, yo debería echar una miradita a estos temas. Debería hacer un estudio general de las partidas. O sea, yo debería decir, ya, a ver, este es el proyecto, este es el presupuesto, ya, qué partidas son, más o menos una idea general de cuáles son las más importantes, a lo mejor. Y echar una revisada específica a eso, porque se supone que lo otro ya lo revisó el equipo técnico que me hizo el presupuesto. Un tema importante aquí son las partidas más incidentes, ¿no es cierto? Que yo tengo que identificarlas también. Si yo estoy planificando, si estoy como administrador de obra, yo tengo que saber dentro de mi obra cuáles son las partidas más incidentes. Más incidentes significan las que tienen mayor porcentaje respecto al costo total, ¿no es cierto? Siempre hay alguna partida que es como la más incidente, la más importante respecto al costo. Entonces esa podría uno revisarlas primero, porque si hay un error ahí, ya para qué vamos a seguir revisando las partidas chicas. Corrijamos esta y después seguimos revisando las chicas. Se revisa la planificación de la obra, ahí el planificador de la obra dice ya, nos pusimos de acuerdo con el equipo, vamos a construir la obra de esta manera. Vamos a tener un jefe de obra, 2 capataces, una grúa, vamos a construir la obra gruesa en 3 meses, las terminaciones en 2, más o menos con este equipo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ya estamos todos de acuerdo. Veamos cuánto es el presupuesto. Esto dio el presupuesto. ¿Cómo lo puedo hacer para saber si estoy bien o estoy mal? Una de las cosas es hacer una comparación del costo por metro cuadrado. Uno ya tiene una idea de cuánto costó un edificio igual que hice hace 6 meses, que yo cuando terminé la obra hice un balance y llegué a la conclusión de que en ese edificio gasté, no sé, 55 UF por metro cuadrado. Entonces yo en este presupuesto nuevo, ¿cuántos UF por metro cuadrado me dieron? Hago el cálculo, me dieron 60 UF. Entonces yo digo, oye, pero aquí me dio más caro que hace 6 meses. Y ahí yo tengo que ver, pero está en UF, a lo mejor veo la situación económica, la cuestión aquí, la cuestión allá, no, si es equivalente, ya estoy bien. Pero si agarro el presupuesto y veo que da 20 UF el metro cuadrado, ahí ya de frentón está malo. O sea, ahí ya es súper rápido esta forma de revisar. Para detectar errores gruesos, sí, grueso. Igual después hay que, si uno pasó esta etapa, hay que analizar más finito. Y después que se da toda esa vuelta, ahí recién viene la definición final, que es la de la utilidad que uno espera para el proyecto. Y se agrega la oferta y con eso
Se supone que están todos de acuerdo en que con esas condiciones me voy a presentar a la licitación. En el fondo ahí ya con esa definición de la utilidad es cuando se define este tema. ¿Cuál es el precio final al que me presento y con qué margen estoy? Puede ser válida cualquiera de las dos situaciones dependiendo de las condiciones. ¿Cómo estamos hasta ahí? Estoy buscando mi teléfono. Bien, profe. Mira, se pasó rápido la hora, ya son las 8:23. Entonces ahí estaríamos como cerrando el tema de este resumen express de lo que es el estudio de una licitación. Que ahí a lo largo como lo vamos a ir aplicando igual en los talleres que vayamos teniendo de ejercicio, ¿cómo se llama? La idea es que cualquier duda respecto a esto la sigamos viendo, me la pueden seguir haciendo. Y además ahí me cuentan cómo van avanzando con las materias del ramo que parece que lo tienen en paralelo ahora, ¿no? O lo tuvieron el semestre pasado, de estudio de licitación. Estudio de propuesta. ¿Eh? ¿Y ahora? No, está en proceso. Tuvimos clase ayer. Ah, ya, ya, pues entonces ahí a lo mejor podemos ir sacando algunas cosas que podamos ir complementando o mezclando de las dos materias en esta etapa de esta unidad. Entonces, como les digo, esos detalles van a ir saliendo en el ramo específico, seguramente lo van a ver con más detalle esto, y a lo mejor paso por paso, no sé, pero ahí van a tener más tiempo de ver todos los detalles que hay detrás de cada una de estas cosas. Pero más o menos el proceso general se entendió, ¿cierto? Sí. Aquí en esta etapa se supone que la oferta es el valor de un presupuesto que cumple el objetivo que se trazó en la empresa para esta obra. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se traspasa eso hacia la ejecución. Que la segunda mitad de esta clase que tiene que ver con el traspaso desde el estudio de la licitación a la obra. Esto tiene beneficios para ambas partes, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros llegamos a la obra y tenemos que planificar y hacer una serie de cosas de nuevo, pero ya para la ejecución misma, en las condiciones reales, es una ventaja tener este traspaso porque ya uno está traspasando conocimientos previos que ya se analizaron respecto al proyecto. Entonces es una ventaja yo tener toda esa información para poder empezar a planificar. Muchas veces se da que eso, por ejemplo, en una obra que uno llega a construir directamente, ¿no es cierto? Esa etapa previa de estudio, si no está hecha antes en una licitación, tenemos que hacerla ahora, al iniciar la obra. En el caso de estos ejemplos que hemos estado dando, estamos haciendo el caso de una empresa que hay un equipo que estudió la propuesta y a lo mejor una parte de ese equipo o gente profesionales nuevos se hacen cargo de la ejecución. Para la ejecución hay mucha información que me es útil, que yo puedo sacar de ese estudio previo y hacerle algún ajuste de acuerdo a cómo yo quiera planificarme realmente en la obra, que ahí va a depender incluso del estilo de cada profesional, de cada administrador de obra. La importancia, aquí está, vamos a hablar de ese tema ahora, de la importancia de trasladar esa información a la ejecución.
normalmente, ¿cómo se hace esto? Con una reunión en que el equipo o la empresa entrega un resumen de los aspectos más importantes que se detectaron en el estudio de licitación, que tienen que ver con las características de la obra. Esto también son recomendaciones, no es una receta así como una receta de cocina que uno siga paso a paso, son recomendaciones. Para que funcione bien, que provienen de la experiencia, de otros textos, de otros estudiosos de la administración y de gente que ha construido, que han llegado más o menos a estas conclusiones. Entonces, parte esto con una reunión de traspaso, lógicamente pensando en que el equipo que hizo la licitación no es el mismo que el que va a construir. ¿Por qué es importante hacer esta reunión? Normalmente la estructura de estas reuniones, preparación y presentación por equipo de propuesta. Entonces aquí el equipo que analizó la propuesta o el profesional que estudió la propuesta se reúne con el equipo que va a construirla. Normalmente aquí también se presenta al encargado del proyecto, de la ejecución. Entonces aquí participan el equipo que hizo la propuesta, participa el equipo que va a construir. En caso que haya gerencia en una obra más grande, participa así como el jefe máximo o el que pone la plata para la empresa. Y lo primero que hace es presentar el proyecto. Como es una entrega de información, la idea es que yo pueda presentar las características más importantes que le permitan al equipo que va a construir hacerse una idea clara, primero de los objetivos del proyecto y después las características que tiene el proyecto. Entonces eso partiría con la presentación del proyecto. Normalmente la presentación del proyecto es un resumen técnico que parte de la ubicación. Eso está involucrado con las condiciones del territorio, del ambiente que rodea la obra, las condiciones de acceso, el clima, todo eso uno lo ve rápidamente cuando te muestran la ubicación. Una descripción general del proyecto respecto a lo técnico, la forma, los pisos, etc. Se muestran los planos, volúmenes y estadísticas. Por ejemplo, aquí podrían estar que el equipo que estudió la licitación diga, oye, tú tienes que estar preparado porque las partidas más grandes son esta otra, esta otra. Los planos generales, como parte de la presentación del proyecto. Después vendrían los antecedentes relevantes. Los antecedentes relevantes para el que va a construir es saber cuánto fue el presupuesto de cierre del contrato, la incidencia de las partidas y las notas y exclusiones que son respecto a los plazos y a cosas que hay que cumplir para lograr los objetivos. Qué raro que no esté el objetivo. Puede que esté más adelante. Aquí está el objetivo. Entonces aquí hay un ejemplo de qué cosas son las que dijimos ahí. Es más fácil entenderlas viéndolas así con imágenes. Por ejemplo, lo primero es la presentación. La presentación normalmente la hace el que está a cargo de la empresa, independiente del tamaño. No siempre va a ser un gerente, ¿cierto? Y no siempre van a ser grandes equipos. Es válido para cualquier tamaño de equipo este proceso. Entonces, primero, el objetivo general. Eso es súper importante porque es como la carta de navegación de lo que tiene que cumplir al final la obra. ¿No es cierto? Aquí debería transmitirse, por ejemplo, ese tema de en qué condiciones voy en esta oferta. Por ejemplo, aquí debería, si la oferta fue con un margen muy estrecho, lo primero que habría que decir aquí que el objetivo es construir de acuerdo al contrato, en el monto, en la calidad, en el plazo, y que además el resultado de esta construcción tiene un margen estrecho y una utilidad de tal valor.
y dejarlo claro desde el principio. Ese es el objetivo general. Otra cosa importante es en esa reunión que a todos les quede claro quién es el que se va a hacer cargo de la ejecución. Se presenta el encargado de la obra a todos los participantes, para que la cuestión, se supone que como los procesos de administración son para que todo fluya lo más eficientemente posible, lo lógico es decir en esa reunión, mira, en esta reunión les presento a tal persona que va a estar encargada de la obra, se lo presento a todos los participantes involucrados dentro de la empresa, al de suministro, al que hace las compras, a la secretaria, a los choferes, dependiendo de la estructura, pueden ser más o menos. Y dejar claro más o menos qué funciones va a tener él, qué funciones va a asumir. ¿Ya? Y eso hace que el equipo ya tenga un líder claro, que es una de las cosas que producen problemas si no está bien definido al principio. Después está la descripción general del proyecto. En este caso, vemos aquí en la imagen que se trata de un edificio en una zona de la ciudad, que al parecer no hay tantos edificios cercanos, eso también influye, que está cerca, frente a una calle, etcétera, que hay un vecino, por este lado, por este otro lado, que aquí hay otra calle. Ahí ya tengo una visión general del proyecto, una imagen objetivo, le dicen los arquitectos. ¿Les gusta a los arquitectos ese tema de la imagen objetivo? Que es súper útil porque en el fondo es una imagen que incluso me permite hacerme una idea del grado de terminación. ¿No es cierto? Uno puede ver esa imagen objetivo, esa imagen en 3D y más o menos se notan las texturas, uno se hace la idea del grado de terminación, de los costos de los materiales, incluso, solamente con mirarlo. Después otra cosa importante es la ubicación. Está ubicado en esta parte. Uno ve el plano y dice ya está en estas calles y saca ideas generales respecto a la ubicación. Por dónde podrían estar los abastecimientos de materiales, si voy a tener problemas de a lo mejor mucho tráfico, como esta cuestión aquí está, por ejemplo, en el medio de la ciudad, está cerca de un metro, en Santiago, es probable que tenga problemas de horario de carga y descarga, a lo mejor tengo alguna restricción, o alguien en esa reunión puede decir, oye, en esa calle, avenida tanto, tanto, hay prohibición de tráfico de carga en el día. Los camiones pueden entrar de noche. Chuta, eso tengo que incorporarlo dentro de mi ejecución. Entonces este es el momento ideal para empezar a planificar. Tengo una imagen objetivo y tengo una ubicación. Con eso ya planifico las condiciones de accesibilidad, la ruta de los camiones, etc. Solamente con eso yo puedo sacar hartas ideas si se dan cuenta, que es algo que se ve súper sencillo, pero si lo hago ordenadito, es súper útil. Después viene el tema de la información básica. ¿Qué información básica debería trasladar la licitación al que construye? Por ejemplo, identificar a los proyectistas. ¿No es cierto? Como este es un edificio, van a haber proyectistas de distintas especialidades. Esos proyectistas van a tener que intervenir en la ejecución constantemente. Por lo tanto, aquí el encargado de la obra ya sabe a quienes consideró la estudio de propuesta como profesionales y qué condiciones tiene que cumplir y cómo comunicarse con ellos. Información básica, entonces, vamos a ir uno por uno porque ya me queda poco tiempo. Identificar a los proyectistas. La superficie total a construir es un dato súper importante porque permite tener la idea de la magnitud de la obra, ¿cierto? La superficie del terreno, ahí uno ve si el terreno, por ejemplo, si la construcción ocupa todo el terreno o una parte del terreno, cuánto terreno libre queda para la instalación de faena. Es útil ese número. El monto total del contrato, indispensable tenerlo claro. El plazo del contrato, también indispensable. Aquí también la gente que estudió la licitación, como estudió todos los antecedentes técnicos, debería decir si hay etapas parciales que sean obligatorias de cumplir, ¿no es cierto? Que son los hitos. En el estudio de propuesta se hizo una carta GAN, por ejemplo. Entonces,
en esta reunión, que es traspaso de información, no es necesario detallar la carta CAN. Tú puedes resumirla y decir, mira, para la obra gruesa hay 6 meses, para las terminaciones hay 4 meses, y las instalaciones van entre medio. Y eso se puede hacer de distintas formas. Aquí hay una imagen de un resumen que se hizo en una reunión de este tipo. Está la ubicación. Estas que son características del proyecto que son interesantes. Por ejemplo, aquí dice que número de departamentos por piso. Hay 18 departamentos del piso 1 al 6, 12 departamentos en el piso 7, total 120 departamentos. Toda esta información que ya viene analizada y reunida, después uno la ocupa como herramienta para planificar la ejecución. Para distintas cosas, pues aquí ya hay valores que ya están. Me pueden servir para ordenar los programas de avance, incluso para hacer las compras, viendo la carta gana, en qué etapa voy a ir metiendo los materiales. Después está el número de estacionamiento. Aquí hay otro que se me fue importante, que dice número de piso, sobre la cota 0 hay 7 y subterráneo hay 2. Entonces no es necesario, esto hace que se adelante pega para el que se va a hacer cargo de la construcción. Ya tiene pega adelantada con esto. Los equipamientos que hay en los pisos, en el piso 1 son equipamientos básicos, en el piso 17 hay un quincho, una sala multiuso y una sala de máquinas. Entonces yo digo, al tiro me imagino, chuta, en el último piso hay una terraza que tiene que tener quincho, sala multiuso y sala de máquinas. O sea, es un último piso especial, no es el puro techo, digamos. Entonces es un resumen de las características generales. Aquí hay más información que se podría adelantar. ¿Qué sale aquí? El ritmo piso por mes, semanas por piso, meses por piso, volumen y rendimiento. Este es un cuadro que seguramente salió de cuando se hizo el estudio de cómo planificar la obra y decidieron hacerla con grúas. Aquí colocan como información para el que va a construir que en la licitación se consideró el uso de 2 grúas, grúa 1 y grúa 2, y aquí está más o menos lo que rinde cada grúa para distintos materiales. Por ejemplo, con esta grúa hacen metros cuadrados de grúa por semana, ¿significa eso? Con esta grúa es capaz de hacer 332 metros cuadrados de losa por semana. O sea, la grúa no lo hace, sino que la grúa permite mover el moldaje a un ritmo que la planificación estima que se van a hacer 332 metros cuadrados de losa por semana. ¿Ya? Entonces, si a mí me entregan esto, yo ya sé que cuando esté construyendo y estemos haciendo losa, yo por lo menos tengo que hacer 332 metros cuadrados de losa para estar dentro de lo que está planificado en mi presupuesto. Si hago más, estoy ganando tiempo, estoy ganando plata. Entonces, estas ayudas también a uno le permiten planificarse dentro de la obra y que sea congruente lo que yo haga con lo que está cobrado en el presupuesto. Bueno, este tema de la grúa es un poco más complicado porque hay que analizar los rendimientos, etcétera, y comparar los precios de las grúas que son caras, los arriendos también son caros de las grúas torres, respecto a otros medios. Por ejemplo, ¿qué otra información nos puede ser muy importante? Las cantidades totales de las partidas más incidentes. O sea, aquí no es necesario que yo me estudie todas las cubicaciones, sino que el que cubicó me entrega esta información y me dice, mira, para esta obra, para este edificio, en total son 30.000 metros cuadrados de moldaje, 4.000 metros cúbicos de hormigón, 394.000 kilos de fierro. Esos son los totales. Y esos totales se separan más o menos en estas cuantías, que son distintos índices que después uno puede
usar como herramientas para planificar el ritmo de avance, por ejemplo, o saber cuánto debería rendir mi gente en terreno para cumplir con estas expectativas que habían cuando se hizo el presupuesto. Después se muestran los planos en general, no en grandes detalles, sino para ver las características generales de los planos por piso, cómo es la planta subterránea, qué cosas hay adentro que podrían ser importantes. Más plantas, las plantas del piso tipo, la planta del último piso, que podría ser distinto, y las elevaciones. Con eso yo ya podría, durante la misma reunión, ya tener una idea clara de para dónde tengo que apuntar con mi obra, de lo que voy a tener que construir y de qué condiciones tengo que cumplir para llegar a lo que está presupuestado. Con estas imágenes ya tengo una idea del grado de terminación que tengo que lograr. Eso me permite, por ejemplo, empezar a pensar en el tipo de subcontratistas que tengo que tener. Tengo que ir a ver si el proyecto incluye el mobiliario, por ejemplo, y si no, que tengo que tener pintores de cierto tipo, con pisos especiales, etc. O sea, con esto yo me armo una idea general de lo que tengo que cumplir. Vistas interiores, vistas exteriores. Oh, que quedan harto. Y con eso ya tengo la idea clara de lo que tengo que construir sin necesidad de tener que meterme plano por plano para hacer ese esfuerzo ya se hizo previamente. Entonces tengo que partir de ahí hacia adelante. ¿Qué otro aspecto? Eso es respecto a las cosas que hay que construir. Después vienen los aspectos relevantes. Los aspectos relevantes tienen que ver con los montos totales del contrato, que es la plata que yo tengo para gastar en la obra, ¿no es cierto? Y qué utilidad debería obtener al final de mi obra. Y al final esa es la nota que le ponen a los administradores de obra. Si tuvieron la utilidad prevista o mayor, o si quedaron con una utilidad más chica o menor, y eso te quita puntos para que te contraten para la siguiente obra. Entonces estos son relevantes. El costo total del contrato, también es relevante el listado de subcontratos, ¿ya? Esa es una de las cosas importantes que planifica en cada obra desde la licitación. Ahí se toman decisiones. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de obra que me tocó, voy a tener pura gente contratada por la casa, o tengo que ya saber qué partidas voy a subcontratar con mano de obra especialista, por ejemplo. Y eso lo tengo que tener claro desde la época en que yo hago mi presupuesto. Y eso se lo tengo que transmitir al que construye. Y en base a esos valores, el que construye le ofrece los tratos a los subcontratos. O cuánta plata tiene para contratar, por ejemplo, al especialista de aire acondicionado. El presupuesto dice que tengo 100 millones para aire acondicionado. Yo empiezo a cotizar a las distintas empresas de aire acondicionado, incluso puedo hacer una pequeña licitación con ellos y pedirles cotizaciones. Y a lo mejor encuentro una que todas cumplan con las condiciones de calidad, y ahí yo tengo que buscar una que sea por lo menos más barata que lo que sale en el presupuesto que sirvió para la oferta. Este tema de la incidencia es súper importante, también se da en las obras gruesas y en otras cosas, el monto de la incidencia. Por ejemplo, en este edificio, aquí hay un resumen de la incidencia del valor de la partida, o del subcontrato en este caso, respecto al costo total del contrato. La instalación eléctrica es un valor alto, 6,9% del total de la obra, las sanitarias 6,5%, los muebles tanto, la pintura tanto. Aquí se decidió subcontratar la pintura. No es muy usual, pero en algunos casos se justificará. Las ventanas de PVC. Aquí hay una lista de todos los subcontratos. Yo viendo este subcontrato ya veo la incidencia de ese subcontrato dentro del total del contrato.
y está identificado el contratista que lo va a hacer. Entonces, toda esa información es útil para saber dónde apuntar el ojo, cuáles son las más grandes respecto al total del contrato. Lo mismo para los materiales o para las partidas. Eso sirve mucho. Cuando yo estoy construyendo una obra, no siempre mi carta GAN es necesario que tenga las 200 actividades que están en el presupuesto, ¿no es cierto? Porque sería poco práctico medir el avance de 200 actividades semanalmente. Entonces lo lógico es que yo, si estoy controlando el avance físico, para efectos propios de la constructora, no para los estados de pago, eso es distinto. ¿Qué es lo que más me sirve? Por ejemplo, hacer una curva de avance o una carta GAN, si ustedes lo quieren decir así, de las partidas más importantes primero. Vamos a explicarlo con este tema de la incidencia en el costo directo de algunos materiales. Que en este caso de este edificio, lo que sale del presupuesto, por ejemplo, son estos materiales, y este es el porcentaje de incidencia dentro del valor total del contrato. Entonces vemos aquí que dentro de todos los que están acá, el más incidente es el acero, el fierro de construcción, y una cantidad grande de kilos también, ¿no? 542.000 kilos. Y eso tiene una incidencia del 5.22. Los hormigones andan por ahí, pero están separados en distintos tipos. Incluso hay un hormigón liviano ahí. ¿Ya? Y ahí uno, de acuerdo al gusto propio del que dirige la obra, uno podría decir, mira, en la etapa de obra gruesa, yo no voy a controlar por la carta GAN que presentamos para el mandante, que tiene todas las partidas. Yo voy a controlar mi avance con los hormigones puestos. Porque la obra gruesa es un edificio, es casi puro hormigón. Aquí me entregaron al principio cuántos metros cúbicos de hormigón tengo que poner semanalmente. Entonces es más práctico para mí llevar el control de avance de la partida más importante. En la etapa de obra gruesa, para mí lo más importante es el hormigón colocado, que eso incluye el fierro y el moldaje. Entonces yo no mido el avance de cada uno, sino que mido que voy cumpliendo los 200 metros cúbicos semanales que están de mi carta GAN resumida. Para efectos de control de obra es más práctico eso que analizar una por una las partidas. Y es más rápido también. En cambio, ya cuando me paso a la etapa de terminaciones, ahí yo tendré que ver cuál es la ruta crítica de las terminaciones. Y a lo mejor esa me hago una carta GAN chiquitita para controlar el avance con las terminaciones. No sé si me explico. Entonces, toda esta información uno la maneja de distintas formas, de la manera que sea más práctica, porque el objetivo durante la construcción es otro. Ya no es hacer el presupuesto, sino que es construir cumpliendo con el presupuesto que está hecho de antes. Excepto que el presupuesto ya venga con un error. Ahí cambia la cosa. ¿Qué pasa si yo como profesional me dicen, mira, hácete cargo, constrúyeme esta casa de 2 pisos? Ya, dice uno, yo te la construyo, ¿cuáles son los datos relevantes de tu contrato? Mira, los costos directos son estos, los gastos generales son estos, las utilidades son estas. Ya, dice uno, pásame todos los antecedentes porque los tengo que revisar. Y ahí uno revisa, uno dice, chuta, esta casa de 2 pisos cobró 5 millones, está mala. Y empieza uno a revisar el presupuesto, ¿cierto? Y de repente uno se puede tocar con la mala suerte que encuentra que hubo un error grave en el presupuesto y que está caído. Entonces uno como encargado de ese contrato, uno debería decirle, oye, mira, estudié todos los antecedentes y aquí no vamos a tener la utilidad que pusieron ustedes en el presupuesto porque hay un error grave aquí, incluso podemos ir a pérdida. ¿Seguimos o no seguimos? Y ahí vienen decisiones de gerencia, si siguen o no siguen,
de acuerdo a las multas, y puede que sigan o pueden que no. Pero ya queda claro que uno no va a cumplir con el objetivo que está en el presupuesto inicial, porque el presupuesto inicial puede estar malo. Entonces son distintas situaciones. Ya, si uno llega a la misma obra y ve que ya el presupuesto está bien y todo calza, uno empieza a ocupar esa información, pero para tratar de obtener el mejor resultado posible, incluso mejor que ese. ¿Qué otro aspecto relevante? Bueno, estos no son detalles chicos, ¿no? Los podemos saltar, tienen que ver con valores pro forma, que eso no hemos hablado de los valores pro forma, pero que se da mucho en los edificios, y en obras civiles también, que se agregan a algunos contratos. A los contratos de suma alzada se le puede agregar un valor pro forma, cuando hay partidas que no están definidas. Si pasa eso, es relevante que esté indicado. Todas las condiciones especiales con que se cerraron los contratos de la oferta. Y después que se hace esa reunión de traspaso, ya estamos llegando al final, de traspaso de información, desde la licitación al responsable de ejecutar. Me desordené aquí con la transparencia. Entonces, después de la adjudicación y después de la reunión de traspaso, se inicia oficialmente el trabajo de obra, que ahí el equipo de obra con su administrador de obra el que se va a hacer cargo. ¿Cuáles son las primeras tareas? Las primeras tareas son establecer metas inmediatas y establecer las tareas que son urgentes de hacer al tiro. ¿Cuáles podrían ser esas? Visitar el terreno, empezar con los trámites de los permisos, si es que falta algún permiso de edificación, por ejemplo. Verificar si hay restricciones municipales, por ejemplo, en el tránsito de las calles respecto a la carga y descarga. Hacer un registro fotográfico, es importante el registro fotográfico, porque con eso uno saca fotos de las condiciones del terreno cuando te lo entregaron. ¿Por qué podría hacer eso? Porque, por ejemplo, aquí en la imagen objetivo, y dentro de la reunión, puede que se me haya saltado esa parte, vamos a devolvernos, aquí se ve que al lado del edificio hay otra propiedad. El edificio tiene 2 subterráneos, ¿cierto? Entonces, esa excavación profunda al lado de otra vivienda puede generar algún daño. Entonces, cuando uno llega al terreno, después de la visita a terreno, se ven todas esas condiciones. Voy a volver a donde estábamos, por eso la estoy moviendo tanto. Estaríamos aquí en el registro fotográfico. En ese momento uno hace un registro fotográfico de las condiciones que está el terreno antes de que uno haga la excavación de 2 subterráneos, por ejemplo. Ese registro fotográfico normalmente uno le saca fotos a las condiciones en que está la casa que está al lado, al patio que está al lado. Ojalá uno pueda conseguir permiso del vecino para entrar a sacar fotos del estado en que estaba, por si se da el caso de que cuando yo haga la excavación masiva del subterráneo, si hay algún descenso o alguna deformación del suelo, puede que la casa se agriete o sufra algún daño, o puede que yo haga todo perfecto y el vecino me quiera cobrar algún daño. Porque mira, tú hiciste el subterráneo y se me agrietaron los pisos del patio. Entonces uno va y ve el registro fotográfico y con eso uno se defiende. Mira, dice, no, le dice, no, tú, si en estas fotos sale que esas grietas estaban de antes. Entonces, estas cositas chicas son importantes igual. Hay que recolectar, ordenar y estudiar los antecedentes del proyecto. Bueno, eso ya lo vimos, ¿cierto? Hay que revisar las obligaciones del contrato, ver los hitos contractuales, ¿no es cierto? Hay algunos contratos que establecen hitos parciales, fechas de entrega parciales, por ejemplo, sobre todo en los edificios. Normalmente, cuando hay demoliciones o excavaciones profundas, hay un hito de entrega que te dice, mira, dentro del contrato tú tienes una multa si el primer piso no está hecho en tal fecha. Es un hito parcial.
Y puede haber otro hito parcial, mira, los ascensores tienen que estar puestos el 5.º mes. Eso puede estar de acuerdo establecido en el contrato, pero son fechas importantes. Hay que revisar el presupuesto, muy importante. Durante toda la obra hay que estar mirando el presupuesto. Acuérdense que el presupuesto de la licitación es el que va a usar el dueño de la empresa para medir el resultado final de la obra. Entonces, durante toda la obra yo tengo que estar viendo ese presupuesto, viendo si las partidas corresponden a ese presupuesto, viendo cuánta plata estoy gastando respecto a ese presupuesto. Hay que echar una revisada por lo menos a las partidas relevantes para verificar que no vaya a ser cosa que el que estudió la licitación se equivocó. O que uno mismo se pueda haber equivocado, como las licitaciones se estudian rápido. A veces uno se equivoca en algún detalle y cuando va a partir la obra uno tiene que revisar con más calma, hay más tiempo. Durante toda la instalación de faenas, por ejemplo, y los trabajos previos, el profesional de obra está dedicado a hacer esta revisión. No es que esté esperando que parta la obra, sino que tiene que anticiparse y tener todo esto revisado antes de comprar el primer clavo. También revisar los precios unitarios. No sé si me queda tiempo. No, me queda tiempo, me queda 1 minuto. ¿Están ahí todavía o ya se fueron? Sí, profe, por acá. Ya. Aquí estamos. Entonces, muy Estamos acá, rápidamente, profe. hay muchas cosas durante la ejecución de la obra. Cuando yo estoy ejecutando la obra y tengo todos los planos ahí físicamente y el terreno me muestra las cosas, hay cosas que se van durante el estudio, el análisis de costos de la construcción, de la licitación, perdón. Por ejemplo, muchos detalles. Cuando tengo departamentos que tienen formas extrañas en las habitaciones, muchas veces uno cuando cubica para hacer una oferta, uno cubica los metros cuadrados, ¿no? Y va midiendo metros cuadrados, metros cuadrados, metros cuadrados, y después uno dice tantos metros cuadrados de cerámica. Pero si la habitación tiene una forma extraña, como esta de aquí, hay un porcentaje de pérdida mayor producto de esta situación que es física, que hay que hacerle ese corte a toda la corrida de cerámica que va por aquí por la orilla. Entonces puede que eso produzca que la pérdida sea mayor a la que supuso el que estudió la licitación. Y esas cosas hay que irlas revisando constantemente durante la obra. ¿Cuándo deberíamos revisar eso especialmente? Cuando uno está haciendo las órdenes de compra de la cerámica. Como uno ya tiene trazadas las piezas en la obra gruesa, y uno se da cuenta de una situación así, uno tiene que revisar, medir, y ahí recién hacer la orden de compra del material. Se da mucho en las alfombras también. Y esto a uno le sirve de explicación. Si al final de la obra te dicen, oye, pero mira, yo calculé que en este edificio íbamos a gastar 1.000 metros cuadrados de alfombra y tú gastaste 1.200. Y uno dice, oye, sí, pero mira la forma de las piezas. Con esta forma, una alfombra de muro a muro, estoy perdiendo todo este triángulo que está aquí afuera. Y ahí uno tiene la justificación. Y eso permite tomar medidas correctivas, etc. Con la cerámica no es tan complicado porque igual uno trata de ocupar esos cortes en alguna parte, en alguna otra pieza. Pero esas cosas, estos detalles se detectan en la etapa de ejecución. Es muy difícil que salgan precisos desde la licitación. A no ser que el que esté estudiando la propuesta tenga mucha experiencia, incorpore el porcentaje correcto de pérdida, el grado de detalle con que se compran y se colocan los materiales después en la realidad es mucho mayor que el que uno puede tener cuando estudia la licitación. Entonces esta revisión hay que hacerla cuando uno recién llega y tiene el tiempo suficiente. Cuando ya parte la obra y estamos en la mitad de la obra gruesa, ya queda poco tiempo para hacer esto, entonces hay que tenerlo hecho al principio. Cuando uno recién, el primer día de la entrega de terreno, uno empieza a trabajar en estas revisiones. Al final lo pasé un poco rápido, pero eso era. Cualquier consulta que tengan, les mandé al correo la presentación
Les voy a mandar ahora la grabación, así que las pueden ir anotando y las vemos en la clase siguiente. Voy a detener la grabación mientras, pero voy a estar aquí. No sé si tienen alguna duda